Yo vivo frente al lecho de un río seco, arroyo de los Cachinzas, en México, y después de él solo hay planicies. Los poemas de este libro, mientras escribía, me fueron llegando uno a uno o a veces de 6 en 6, otras de 9 en 9. Ahora siento que vivo frente a sus escenarios y que sus poemas son los muros de mi casa. Gracias siempre por esa incesante correspondencia, amigo infinito, que construyó mi dignidad misteriosamente. No me llamaba Jane. En estas aguas me bautizaron con nombres y yo me fui así al camino. Una muchacha de llamarse con nombres también como todas las cosas que se llaman. Nada se llama si uno se muere. Si uno se marcha, ¿qué pasa? ¿Dónde se va? Trenzas debería haber tenido para no penar. Lana en el cuerpo mejor. Entera la parentesca iba llegando, pero cuando apareció el compañero mío comenzó a golpearse con las piedras llorando y maldiciendo. Mal compadre, que ni te juro ni te quiero, mal compadre, Dios. No blasfeme, cuñado, mi prima le respondía, pero él siguió y siguió. Hasta la otra mañana siguió, toda la noche. El ciego torrente tronaba perdiéndose en la oscuridad y las voces parecían írsele adhiriendo. Si todos somos iguales, mi amor decía, si todos han de morirse igual que el pasto o las bestias, porque hay tanta. Mi maridita me susurró. Después, abre los ojos y levántate, que vi algo. Sí, el hijo nuestro se arrancaba y las lanchas lo perseguían cazándolo. Tú eras la primera, tú eras la más feroz. Te llamabas Jane. Querido río, no me llamaba Jane. No me llamaba Jane. Buenas tardes. Saludo a todos los que estén presentes en este acto de presentación de Las ciudades de agua de Raúl Zurita en edición argentina. Es importante esa edición, es un libro importantísimo, Las ciudades de agua, y yo creo que además, por una serie de circunstancias, lo conocí cuando en 2007 acababa de aparecer en México. Podría hacer el efecto de quedarme con la boca abierta, que es lo que me pasó cuando leí ese libro. Las ciudades de agua, que se presenta como obra en progreso en 2007, en la primera edición que fue en México, fue el origen de el libro, bueno, el origen o el resultado también, porque estaba el libro pensado, que en 2010 se llamó Zurita. Yo creo que es importante porque Zurita ha sido una revelación, el libro Zurita ha sido una revelación y Las ciudades de agua tiene partes esenciales de esa revelación. Me referiré solamente a una que sigo utilizando y reflexionando sobre ella, Sueños para Kurosawa, que es en definitiva una de las partes esenciales que aparecieron en Las ciudades de agua. La imaginación del cineasta japonés se convierte en reflexión que va a aparecer en el libro a lo largo de varios sueños, que son sueños del propio Raúl Zurita, recuperaciones, obsesiones sobre imágenes cinematográficas. Siempre Raúl recuerda algunas de estas imágenes, como los soldados que están muertos y van por un túnel en la película Sueños. Yo creo que en esa imaginación está lo que son esas ciudades, que no son de ladrillos, que no son de piedra, que son de agua. Es una naturaleza que se ve transformada también por un espacio urbano, y ese espacio urbano es esencial para determinar
lo que ha sido, lo que es la poesía de Raúl Zurita, que a través de ese libro en 2007 pude calificar como que era un poeta del siglo XX, pero era un poeta también inaugural de lo que serían las poéticas del siglo XXI. La realidad, la naturaleza, la historia que es esencial para todos nosotros. Estoy hablando desde el Centro Benedetti de la Universidad de Alicante y recordaré siempre que cuando Raúl Zurita fue investido honoris causa por esta universidad en el 2015, inauguramos junto a una araucaria chilena, inauguramos una placa con un poema que es importante para ustedes, para los argentinos, para los chilenos, para los españoles, que es un poema del canto a su amor desaparecido, unos versos que están grabados en nuestro campus también, que dicen todo mi amor está aquí, se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado a las rocas y al mar y a las montañas. Un abrazo a Raúl, me hubiera gustado estar con ustedes ahí, con Paulina, con Raúl, que en esta ciudad, que en Alicante, que en esta Universidad de Alicante tienen grandes amigos, Carmen Alemán, Eva Valero, Víctor Manuel Sanchís y muchos más, todos los compañeros, Alejandra, todos los compañeros de literatura hispanoamericana. En fin, muchas gracias y que el libro sea un éxito como ha sido en Francia, en España, en Chile, en México, en muchos lugares del mundo. Un abrazo para todos. Para mí y para mi generación, Raúl Zurita es uno de los participantes de ese gran esquizotexto poético chileno posterior al golpe del 73, junto con otros como Martínez, Millán, Cuevas y Rodrigo Lira. Lo que lo distingue de ellos es su aspiración a crear un sublime posbodeleriano. Es decir, un sublime de poético que tenga el mismo efecto que el que tenía lo sublime en la tragedia griega y en los textos basados en los libros judeocristianos, pero que al ser modernos no nos dejarían la esperanza ni tampoco la desesperación de estar en manos de un otro trascendente. Sería un sublime puesto únicamente por nosotros, inventado únicamente por nosotros, como hombres, como poetas, como lectores, como habitantes de la tierra. De ahí que en Zurita la geografía tenga tanta importancia. La geografía es lo natural durable, las cordilleras son lo natural durable. Lo que no es eterno, pero lo que es lo más cercano a ser eterno que tenemos a nuestra vista. De ahí que en su poesía sean evidentes símbolos de lo sublime. Y bajo esos símbolos de lo sublime transcurre la historia, grande y pequeña. Eso es lo que significa Raúl Zurita en la poesía latinoamericana, según mi opinión. Gracias. La poesía de Raúl Zurita contrae para mí la nombradía de una serie de lugares, de topologías que son conocidas, ¿no? Como podría ser la cordillera de los Andes, los ríos, los glaciares, las fosas abisales, el océano Pacífico, lugares en donde se ejerció una violencia terrible, ¿no? Que ha marcado nuestro continente y que en cierta forma el trabajo del poeta, el trabajo que es reconocible en la obra de Zurita es que al poner esos lugares en la página son limpiados, se ejerce sobre ellos un acto de piedad en donde son rescatados y vueltos a traer para reconocer también que ese territorio
que es nombrado está también en todos nosotros, en todos los cuerpos en donde se ejerce esa violencia. Me parece que la poesía de Raúl Zurita es una de las experiencias estéticas de escritura más necesarias hoy por hoy de leer, porque nos retrotraen no solo a la historia, sino a esos lugares que por miles de años estuvieron habitados sin nosotros y que hoy, más que nada, después de la industrialización y luego de ciertos procesos políticos, han sido afectados y que hoy nos necesitan. Lo que ocurre en la página debe ocurrir en el cuerpo. Por lo tanto, si en su poesía Zurita quema con palabras, en algún momento tomará una barra de hierro precalentado y quemará su mejilla, aparente desafuero, fácil de tildar de exhibicionismo. Si Zurita intenta destruirse a sí mismo, o por lo menos dañar una parte de su cuerpo, lo hará para mostrar una conciencia dolorosa del mundo actual, con sus devastadoras políticas sucias, sus manipulaciones egoístas y avariciosas, la locura del poder compuesta por unos pocos todopoderosos que prosperan ante la indiferencia, la impotencia de la mayoría. Bueno, creo que una manera de entender la relevancia y el influjo poderoso de la obra de Raúl Zurita a lo largo de los últimos 40 años es pensar en las relaciones entre poesía y poder. Creo que la obra de Zurita, el proyecto de su obra, puede pensarse como el intento de devolverle poder a la poesía en un mundo en el cual existe un consenso alrededor del carácter marginal de la práctica poética y de la irrelevancia de la poesía para las grandes cuestiones sociales y políticas, pero también para la vida íntima de las personas. Creo que en ese contexto lo que hace Zurita es intentar, mediante una enorme paleta de recursos que no excluyen lo sacrificial, que no excluyen la espectacularidad, lo que intenta es ir en busca de la fuerza de los grandes poemas fundacionales de las culturas, los poemas arcaicos, épicos, en los cuales se daba una confluencia entre el mito y la historia, pero donde también se expresaba una calidad de lenguaje general que tenía la poesía, en el sentido de ser el medio privilegiado de esas sociedades y culturas para elaborar y transmitir aquello que les resultaba importante. Creo que en este tiempo en el cual el lenguaje dominante, el lenguaje decisivo no es la poesía, sino formas y usos mucho más planos y llanos que nos diseñan, nos interpelan y nos rodean a cada momento, el intento de Zurita es recolocar a la poesía en ese lugar efectivo, operativo de poder, y para eso lo que hace es proponer un concepto poroso de lo poético, no un concepto tradicionalista. En ese sentido creo que esto es una de las formas de entender la relevancia y el poder y la conmoción que genera su obra, y también creo que eso también está conseguido, realizado en diferentes formas, una de las cuales, por ejemplo, es el hecho de que su palabra esté tallada en el Monumento a los Desaparecidos en Chile, que es una suerte de concreción, creo, de un sueño artístico y poético zuritiano, ya expresado en las escrituras en el cielo y en la tierra, en el desierto, o en su último proyecto de escrituras en las montañas. Creo, por último, que también es importante decir que la poesía de Zurita no puede reducirse a la producción de un hecho textual, a la producción de poemas o de libros como objetos y formatos transables, sino que es en sí misma un proyecto de vida, un proyecto vital. Y en ese sentido involucra la transformación de su propio autor, pero también se ofrece como un modelo de trabajo con la propia experiencia y de una concepción más o menos artística de la vida en su conjunto. Creo que lo que Zurita propone es trabajar a través de la poesía con la experiencia propia para superarla, para conjurarla, para enfrentarla con los ojos abiertos, pero también para reorganizar sus materiales y reconectarlos con otros de una manera de poder imaginar un mundo y una vida diferente. Por eso creo que un modelo posible para pensar su obra es el del sueño. El sueño como esa instancia en la cual aparecen rastros de lo vivido, pero se organizan de formas inusitadas, y también el sueño como la mediación que nos separa del mañana, del día siguiente. En ese sentido, creo que Zurita propone el sueño como un formato y como una concepción posible para su obra,
para llegar a ese inexistente mañana, a esas inexistentes flores de las que habla en el final de INRI, o a tantos sueños que aparecen, por ejemplo, en las ciudades de agua, como poemas. Y de ese modo, con esa operación sobre los materiales de la propia experiencia, pero también con esa deriva imaginativa, lograr hacer efectiva y poderosa y posible la posibilidad de una nueva vida realmente, de una vida diferente. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Adela, por invitarme a enviar este saludo virtual a este homenaje que le están haciendo a nuestro poeta, a nuestro amigo Raúl Zurita, a quien conozco desde los años 80, cuando visitaba nuestras poblaciones y iluminaba con su poesía, con su palabra, con su canto, la pobreza de aquellos años, que era bastante cruda, la violencia, pero también la alegría, por qué no decirlo, el amor, que estaba puesto en todo ese trabajo de resistencia y trabajo cultural. Bueno, desde esos años Raúl su obra se ha quedado en nuestros corazones y ha ido sembrando cosas tan buenas, pero sobre todo yo quisiera destacar, y a propósito de Las ciudades de agua, que es el libro que conmemoran una vez más hoy día, el libro del año 2007, una poesía cargada de memoria, de una memoria que reúne tantas dimensiones de nuestra historia humana, la geológica, la cosmológica, la mítica, la literaria, pero también su memoria personal. Sobre todo estoy pensando en ese diama blanco que resuena en este libro de Las ciudades de agua, y una memoria histórica, política, en donde aparece, ¿cierto?, toda nuestra historia de sangrienta, los ríos de la sangre, pero también ríos de ternura, de compasión, de redención finalmente. Y entonces pienso que esa función tan plena que cumple la poesía de Raúl tiene que ver con que su poesía es una poesía que trabaja como a nivel de nuestra conciencia, más que del recuerdo o de la memoria en abstracto, que es la de los historiadores. Trabaja con nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestra sensación del mundo y de las distintas épocas, y por eso que habitan en su poesía tantas voces, tantos sueños y también tantas pesadillas. Gracias, Raúl, por hacer de tu obra también nuestra voz, nuestra conciencia y nuestra palabra, tan amenazada pero necesaria y fundamental. Gracias. Por eso la lectura o el objeto de lectura constante de toda su poesía va a ser y es la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia como la necesidad de remontar los problemas de la poesía que a él le interesan en un momento donde el capitalismo todavía no se terminó de configurar, o no empezó a configurarse, por decirlo de algún modo. Pero a la vez hay otra lectura, porque así como Zurita le demanda a Adorno una vuelta, y esa vuelta tiene que ver con una tradición latinoamericana, americana, está Neruda. No está solo Dante, está Neruda en la poesía de Zurita. Debe haber pocos poetas actuales que toman a Neruda explícitamente en la configuración de su poética. No es cualquier Neruda el de Zurita, es el Neruda de canto general, porque lo que le interesa a Zurita de Neruda es la ambición, la escala y la imposibilidad de diferenciar netamente historia y naturaleza. La desmesura de la naturaleza americana es para Zurita adecuada a la desmesura de la tragedia. Y la desmesura de esa naturaleza americana, océano, desierto, cordillera, es el modelo de su poética. Es como si dijéramos, Zurita dice, no es posible escribir poesía
después y en el mientras tanto de Pinochet, sin ambición, sin desmesura, sin panorama. Con gran afecto para Raúl Zurita, un fragmento de mi último poemario. Eso es lo que hace Zurita, arrojar palabras contra las cosas, en su caso, contra la geografía, las percute las palabras, contra las cordilleras, contra los mares, contra los desiertos. Es casi maravillosamente inconcebible lo que hace. Y ese golpe de palabras contra las cosas tiene un sonido, necesito un adjetivo aquí, un sonido intrasladable, porque lo hace contra el run run de un tirano que trató de llevarse todos los ruidos del mundo. Un gran abrazo, Zurita.